muitos países e vamos dar aqui início a este workshop dedicado à análise de dados e à inteligência artificial. Eu vou fazer uma pequena introdução ao tema, e é exatamente uma pequena introdução ao tema, sem nada de técnico. Isso eu depois vou deixar aqui para os meus companheiros de mesa falarem mais das questões técnicas associadas a estas temáticas. Eu vou dar aqui então apenas uma contextualização daquilo que é este tema. Vou focar-me essencialmente na questão da inteligência artificial. Nós hoje de manhã já ouvimos falar da Sofia. A Sofia, que foi o primeiro robô a ganhar a cidadania por parte de um país, neste caso a Arábia Saudita. A Sofia é de resto uma estrela mundial que participou em inúmeros programas televisivos, foi entrevistada por muitas pessoas, como se de uma pessoa também ela se tratasse, deu respostas, algumas absurdas, deu outras respostas, algumas delas impressionantes, como aquelas que o Mark, hoje de manhã na conferência magistral, também referiu quando a Sofia foi perguntada se ela tinha noção se estava viva ou se não estava viva. Participou também no Fórum para o Desenvolvimento das Nações Unidas, participou em ações publicitárias junto do Cristiano Ronaldo. Enfim, polémicas à parte, o que é certo é que a Sofia hoje em dia já ganhou um papel de destaque, um papel de relevo, por tudo aquilo que representa nesta nova revolução que está a ocorrer no mundo e, muito em particular, representa um marco importante daquilo que é a inteligência artificial hoje em dia. A inteligência artificial é, de facto, um tema quente por vários motivos. Há aqui, em 2017, uma empresa subsidiária da Google, a DeepMind, criou uma inteligência artificial capaz de vencer o campeão do mundo de Go. A empresa, o ano passado, foi mais além, criou uma nova inteligência artificial que faz o mesmo em menos tempo e sem recurso à ajuda humana. Basicamente, essa inteligência artificial, o que lhe foi dado foi apenas a conhecer as regras do Go e aprendeu a jogar, jogando contra si própria. Jogos sem conta, até que a determinada altura ela conseguiu vencer a anterior inteligência artificial que já tinha vencido o campeão mundial de Go. Também, o ano passado, foi dado a conhecer um grande feito, entende-se um grande feito, que é o assistente artificial da Google, que fala como um humano, que pode fazer chamadas telefónicas, marcar uma mesa num restaurante ou marcar um cabeleireiro. Há quem diga que estaremos muito próximos de ter ultrapassado aquilo que se designa pelo teste de Turing. O teste de Turing é uma forma de avaliar se uma máquina apresenta comportamentos inteligentes. E consiste basicamente em pôr uma pessoa a falar com a máquina, e se a pessoa não conseguir distinguir que está a falar com a máquina, então diz-se que essa máquina é inteligente. Se consultarem no YouTube e procurarem por este tema, vão encontrar os diálogos que a própria Google colocou no YouTube e vão perceber que de facto se tratam de diálogos absolutamente normais e que muito dificilmente a pessoa podia perceber que estava perante uma máquina. A inteligência artificial é também um tema quente pelos números que envolve, desde logo o investimento esperado, o retorno do investimento. Há um relatório do IDC que fala qualquer coisa como uma previsão de investimento para 2022, qualquer coisa como 77,6 mil milhões de dólares, e em que grande parte deste investimento se vai centrar na área financeira, na banca e nos seguros, e também muito na saúde. O ano passado, o top 4 daquilo que eram as aplicações de inteligência artificial, em termos de investimento, centravam-se nos agentes automatizados de atendimento ao cliente, os chamados chatbots, a inteligência automatizada contra ameaças e sistemas de prevenção, sistemas de recomendação e automação de processos de vendas e depois também sistemas preditivos de manutenção preventiva. Quando se fala de inteligência artificial, tem que se falar obrigatoriamente da computação avançada, tem-se obrigatoriamente falar de supercomputadoras, porque são, digamos, infraestruturas completamente indispensáveis para a inteligência artificial, para lidar com a grande quantidade de dados com que a inteligência artificial lida. Na Europa está a ser criada uma infraestrutura de supercomputação à exascala, portanto, a exascala estamos a falar de qualquer coisa como 10 elevado a 18 cálculos por segundo. Os computadores hoje em dia ainda não atingem essa capacidade, andam à volta dos 10 elevado a 15, que é os chamados petaflops. Essa infraestrutura chama-se EuroHPC. HPC, a propósito, é de High Performance Computing, portanto, computação de alta performance. E esta infraestrutura, no fundo, irá dotar a Europa de autonomia e de colocar a Europa na linha da frente no que diz respeito a estes temas.
Existe hoje em dia uma grande guerra entre os Estados Unidos e a China pelo domínio daquilo que é a inteligência artificial, daquilo que é a supercomputação. A Europa quer se posicionar também nessa batalha. Em Portugal destaca aqui duas infraestruturas, a Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída e o Minho Advanced Computer Center, que foi uma infraestrutura criada o ano passado em parceria com a Universidade do Texas em Austin e também com o Barcelona Supercomputing Center, também está envolvido nesta parceria. No Alentejo destaca aqui duas infraestruturas que estão a começar a ser criadas. Uma é uma infraestrutura de supercomputação que está a nascer na Universidade de Évora e que está integrada na rede ibérica de computação avançada e que nasceu a partir de um projeto da astrofísica e esperemos que também dentro em breve numa pequena vila junto à fronteira de Campo Maior irá surgir aquilo que nós esperamos ser, e nós somos parceiros deste projeto, o Centro de Inteligência Competitiva, que irá dotar também de infraestruturas tecnológicas mais modestas, mas bastante interessantes, que irão permitir também o surgimento de projetos na área dos recursos endógenos da região. Gostaria aqui de apresentar o caso finlandês, porque julgo que é extremamente interessante aquilo que a Finlândia está a fazer no domínio da inteligência artificial e da sua estratégia para a inteligência artificial, que se chama Elements of AI, está disponível ali naquele endereço, e basicamente o grande objetivo deste projeto é desmistificar, por um lado, a inteligência artificial. O que eles pretendem, o que a Finlândia pretende é que 1%, cerca de 1% da população, portanto qualquer coisa como 55 mil pessoas, possam ter as competências básicas de inteligência artificial e que possam, no fundo, depois, com essas competências, levar para as empresas, levar para a administração pública, levar para o nosso dia-a-dia aquilo que são as oportunidades que decorrem da inteligência artificial. Eles lançaram um curso ano passado, um curso online perfeitamente gratuito, qualquer um de nós se pode inscrever. Foi lançado há menos de um ano, tem neste momento qualquer coisa como 142 mil alunos inscritos, de 110 países. É um curso organizado em 6 capítulos, que vai desde os conceitos básicos da inteligência artificial até aos impactos éticos da inteligência artificial, um tema também muito importante para quem, nos dias de hoje, e que eu aconselho vivamente, se de facto quiserem aqui aprender mais um pouco sobre inteligência artificial, consultarem este site. E porque isto também, eu tenho o tempo muito controlado, eu vou-vos deixar aqui com alguns projetos que nós estamos envolvidos. Não vou falar ali daqueles projetos, depois se por acaso vocês tiverem interesse eu posso detalhar um pouco mais estes projetos, mas são tudo eles projetos em que nós no Instituto Politécnico de Porto Alegre temos estado envolvidos e que de alguma forma demonstram a nossa capacidade para estarmos nestes domínios do Big Data, do Smart Things, da inteligência artificial, etc. E porque o nosso tempo é curto e porque temos aqui tudo isto muito controlado, eu iria passar a palavra à Doroteia, que nos vem falar de Big Data, vem-nos falar daquela componente mais relacionada com a análise de dados. E, portanto, passava-lhe a palavra à Doroteia. Buenos días a todos. Pues quiero agradecer a la Dirección General de Empresas que haya contado con Indra para este evento y yo personalmente estoy muy honrada en participar. Voy a hablar sobre Big Data, ¿no? Mi presentación se llama El dato, la materia más valiosa, pero antes de hablar de ello quiero hablarles un segundito de mi empresa. Supongo que tendrán alguna referencia de Indra, es una empresa global de consultoría y tecnología con origen en España, con más de 40.000 profesionales en el mundo, con operaciones en más de 140 países, con una vocación y una cultura a la investigación y a la innovación.
Nuestro negocio es diferencial porque basamos nuestras soluciones en tecnología, porque nos orientamos a nuestros clientes y porque basamos nuestro éxito en los profesionales que trabajamos dentro de la compañía. Mi empresa es una empresa del grupo Indra, Producción de Software. Tenemos un centro en Badajoz, pero como pueden ver, estamos en el resto del mundo. Nos dedicamos principalmente o fundamentalmente al desarrollo software. En Badajoz estamos desde el año 2004, ¿no? Somos socios del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Extremadura, disponemos de convenios con la Universidad de Extremadura y con los centros educativos de la región, y ahora precisamente vamos a establecer un convenio de colaboración con el Politécnico de Portalegre. Dentro de la empresa somos aproximadamente 300 personas, el 90% extremeños, el 75% formados en los centros educativos de la región, y también tenemos unos cuantos colegas portugueses, especialmente de La Raya, y aprovechando esa tesitura de la ciudad, eurociudad de Badajoz y Elvas. ¿Qué es el Big Data? Pues el concepto es muy claro y sencillo, ¿no? Hace referencia a un conjunto voluminoso de datos estructurados, semiestructurados o no estructurados, que tienen el potencial de ser extraídos para convertirse en información o en conocimiento. ¿Cuáles son las claves o elementos que han disparado este concepto y el uso masivo? Pues el intercambio constante y masivo en tiempo real a través de sensores inteligentes en todos los ámbitos de la actividad humana, en nuestras viviendas, en edificios, en infraestructuras, en medios de transporte, en plantas industriales y, como digo, en cualquier otra actividad humana. Pero además, ¿no?, tenemos que asociar un concepto muy importante, que es la inteligencia aplicada al dato. El tratamiento de estos grandes volúmenes de datos que convertimos en información nos permitirá y nos está permitiendo mayores niveles de eficiencia y automatización que redundarán en una mejor toma de decisiones en cualquier ámbito, en la administración pública, en las empresas, incluso en nuestra vida personal. La conectividad posibilitará o está posibilitando nuevos modelos de colaboración entre las instituciones, las empresas y otros actores sociales, generando ecosistemas colaborativos que tienen un alto carácter innovador. No hay una fuente de datos que nos sirva, ¿no? Lo interesante es que se mezcle toda esa información generada de distintos orígenes y que colaboren entre ellos para obtener conocimiento, mejoras en las industrias, en la administración pública y, como digo, en nuestra vida cotidiana. La inteligencia aplicada al dato, es decir, toda esa información, esos datos que tenemos, nos hará replantearnos procesos, estrategias empresariales y comerciales, y todas estrategias soportadas por datos harán que minimicemos el riesgo en las decisiones que vayamos a tomar. Esto hará también, además, para las empresas que puedan ofrecer al cliente lo que necesite, cuando lo necesite y dónde lo necesite. Es algo muy importante. Las fuentes de datos, como he dicho, son muy variadas. Las primeras que generan datos son las empresas con sus propios clientes y con sus propios procesos productivos. Y la administración pública en relación con el ciudadano y con las empresas. Pero además a estos datos, digamos, en los que existe una relación contractual entre el origen de datos y entre el proveedor, se añaden las que nosotros estamos generando y
publicando, las de nuestras casas, nuestras ciudades, nuestros vehículos y de toda nuestra actividad como consumidores. Por ahí he leído algún artículo donde se dice que de toda esa información que estamos generando solo estamos aprovechando un 10%. Hay un mundo por explorar y un mundo por descubrir a partir de los datos que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos datos validados por los sistemas que los generan, ¿no? Variados porque tenemos muchas fuentes, ¿no? Verificados porque los sistemas que los generan ya tienen sus propios controles y validaciones, ¿no? Y en grandes volúmenes, ¿no? A todo esto hay que añadirle que tendremos que generar una cultura del tratamiento del dato, una ética y, sobre todo, seguridad, ¿no? Para protección de esos datos que se generan a lo mejor en entornos privados. Esto generará un ecosistema de innovación e investigación. La innovación porque con tanta información tenemos muchas posibilidades de crear nuevos modelos de negocio, de mejorar los procesos productivos, los planes estratégicos de las empresas, pero también se abre un mundo a la investigación, ¿no? En nuestras universidades y nuestros centros de investigación siempre se ha trabajado, y los que trabajamos en informática lo tenemos muy claro, sobre datos simulados, figurados o generados, ¿no?, para hacer una determinada prueba. Pues ahora tenemos datos reales con los que poner en funcionamiento todos esos sistemas o modelos teóricos que hasta ahora no hemos podido probar. Añadimos a esto un concepto importante que es el gobierno del dato, ¿no? Tendremos que definir las políticas, estructurar los datos, valorar la calidad del dato almacenado, homogeneizarlos, gestionar la trazabilidad de los orígenes de esos datos y, sobre todo, hacer un mapa y un diccionario de datos con el que podamos seguir avanzando en el proceso. Tendremos que todo ese trabajo enfocarlo al negocio al que vaya dirigido y especialmente coordinar el departamento o las áreas de IT o de tecnología con el negocio. Fijaros, hay un elemento clave aparte del volumen de datos que se genera, que es la capacidad de proceso que tienen nuestras máquinas y la capacidad de almacenamiento. Todo esto, el tratamiento de grandes volúmenes de datos, no sería posible si no tuviéramos esos elementos como soporte al tratamiento de la información. Importante, vuelvo a decirlo otra vez, la seguridad del dato. La revolución del Big Data pasa por conceptos amigos, como es el Internet de las cosas, muy relacionado con la conectividad de lo que he hablado, el Data Analytics, muy relacionado con el tratamiento, con los algoritmos, procesos y procedimientos que van a convertir esos grandes volúmenes de datos en información, y la inteligencia artificial, de la que hablará luego mi compañero Manuel, ¿no?, que intenta, como intuimos o como ya hemos leído o hemos escuchado en algún momento, ¿no?, trata de simular procesos de inteligencia humana mediante máquinas, mediante sistemas informáticos, buscando el aprendizaje, el razonamiento y, además, la mejora, que es el objetivo último del sistema. Ahora, el Big Data en el mundo, lo que les voy a hablar es de aplicaciones de esos tratamientos de datos, ¿no? Y entramos en el mundo del Smart, por ejemplo, y el Smart City a mí es un mundo que me apasiona, ¿no?, porque creo que es algo que va a revolucionar nuestra manera de vivir las ciudades, nuestra manera de relacionarnos con la administración pública y, bueno, pues aparte de poder, y eso ya se está haciendo, ¿no?, optimizar suministros y servicios generales como la iluminación urbana o el transporte o el riego y el tratamiento, el cuidado de parques y jardines,
pues podemos ir dando una vuelta más a la gente que vive dentro de la ciudad o la gente que visita nuestra ciudad. En Intra trabajamos en un proyecto precisamente con el Ayuntamiento de Cáceres, Cáceres Patrimonio Inteligente, donde va a ser la interacción entre el Ayuntamiento, la Administración Pública de Cáceres y la experiencia del visitante, la que va a permitirnos mejorar los servicios y mejorar la imagen de nuestra ciudad, aparte de hacer gestión del patrimonio. Con la experiencia del visitante podremos saber qué es lo que le gusta ver, cuándo le gusta ver, qué visita, dónde come, dónde quiere relacionarse con otras personas de la ciudad. Es una oportunidad muy interesante. Los beneficios son inmediatos, ¿no? Por ejemplo, el fomento del transporte público frente al privado, optimizando las líneas de transporte, reducimos el CO2, el ruido, los costes, el tráfico, los costes de gestión y mantenimiento, conseguir ciudades más habitables. Una cosa muy importante, aumentar la confianza de los ciudadanos en sus representantes públicos, nuevos canales de comunicación para el usuario y, algo muy importante, todos esos datos pueden redundar en la mejora de la dinámica de las empresas del área, ¿no? Utilizando esos datos que genera el propio sistema. Como anécdota, por ejemplo, en Badajoz, ¿no? Se abrió un centro comercial cerca de la frontera, está la universidad cerca de la frontera, está el parque tecnológico cerca de la frontera, está el hospital cerca de la frontera y hay un puente que tiene mucho tráfico. Cuando se cayó el puente este en Italia, yo dije, bueno, es que esto puede pasar en cualquier sitio y puede pasar aquí. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento con todo ese tráfico que se mueve, controlando esos datos que se generan? Pues optimizar el transporte público, optimizar el tráfico, pero también hacer mantenimiento predictivo de las infraestructuras de la ciudad. Es algo muy de aplicación inmediata y que tiene muchos beneficios para el ciudadano. Otra de las áreas en las que el Big Data es imprescindible y es fundamento, es de la industria 4.0, de la que ya se ha empezado a hablar esta mañana, ¿no? Todos estos, toda esta información, ¿no? Va a generar un nuevo modelo productivo, ¿no? ¿Cuáles son las claves o los disparadores de esta revolución? Pues la sensorización, ¿no? Lectura eficiente de equipos y productos. Antes hablaba de la calidad del dato, ¿de acuerdo? De la validez del dato. Comunicaciones eficientes, transmisión segura de esa información en entornos privados o mixtos, ¿no? Plataformas de integración donde se unan todas esas fuentes de datos de las que disponemos, modelos analíticos que trabajarán con esa información y obtendrán información y de la que podamos obtener conclusiones, la robótica que automatiza esos procesos mejorados y sirve de base para la generación de datos y, sobre todo, como ya he dicho antes, también la seguridad del dato, la ciberseguridad frente a las agresiones externas e internas. ¿De qué herramientas va a disponer la industria 4.0 o qué harán las industrias 4.0? Pues tendrán disponibles una visión integrada y al soporte de sus decisiones, ¿vale? Trazabilidad y control y optimización de la cadena de suministro. Por ejemplo, en Extremadura, la industria agroalimentaria y la trazabilidad de los alimentos es un factor importante. Pues este es un elemento diferencial de nuestra industria agroalimentaria. Es un sector muy automatizado y con unos controles importantes en el suministro a los ciudadanos.
Analítica orientada al impacto, esto es lo que hablaba yo antes del mantenimiento predictivo, ¿no? Aprendiendo del comportamiento, del uso y actuando proactivamente. Y también de la calidad predictiva, anticipando patrones que nos llevarán a la no calidad, centrándonos en lo que aporta valor y mayor calidad. Mano de obra enfocada al valor. También se ha hablado esta mañana, ¿no? ¿Qué pasa con una industria automatizada, robotizada, conectada, con tratamiento de información? Pues eso no debe o no tiene por qué derivar en menos empleo, sino en una manera más ágil y eficiente y segura de que las tareas humanas consigan nuevas cotas de productividad. Y algo que preocupa mucho a la industria, que es el ahorro energético, por lo que tiene que ver con el ahorro de costes fundamentalmente, pero también con el compromiso de la industria con el medio ambiente y un mundo mejor. Otra de las áreas en la que es diferencial el Big Data es la logística y el transporte. El Transforming Transport es un proyecto europeo en el que participa mi empresa, donde se van a analizar datos masivos que está generando el sector del transporte. Hay 13 pilotos que van desde las carreteras, los aeropuertos, los puertos, las infraestructuras ferroviarias, las infraestructuras para vehículos, la movilidad urbana y la logística. Se van a hacer unos pilotos en algunos de los países de la Comunidad Europea y el objetivo es desarrollar y probar nuevos algoritmos basados en Big Data que tomen datos reales de estas fuentes de información y generen patrones de transporte, ¿no?, para buscar más eficiencia en la toma de decisiones. El transporte es un sistema muy complejo y integrar todos esos sistemas es más complejo todavía. Entonces es un buen campo de trabajo. Bueno, aquí tengo algún ejemplo más, pero quiero ir, como me queda poco tiempo, ¿vale? Me gustaría ir a la agricultura de precisión, que es otra fuente de otro mundo por explorar y por explotar, ¿no?, con unas características muy particulares, pero con tecnología disponible y muchas mejoras de implantación inmediata, ¿no?, desde la gestión eficiente del agua, de los abonos, fertilizantes, hasta el seguimiento de las cosechas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa, lo último que me parece muy importante, ¿no?, la medicina, ¿no? En este caso se generan datos desde el propio sistema médico y se pueden generar datos y generamos datos también desde el mundo de ciudadano o de paciente, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Pues optimizar los tratamientos, por ejemplo, hacer un tratamiento más efectivo del paciente. Yo no soy un experto, pero es un campo apasionante. Dimensionar los sistemas, por ejemplo, ¿no?, ya se está haciendo eso también, ¿no?, pero podríamos plantearnos por qué las urgencias se saturan cuando el propio sistema sanitario tiene centros de salud con servicios de urgencia que podrían valorar los casos que requieren hospitalización o no. Pues teniendo esa información, lo que podemos hacer es dimensionar el sistema o incluso hacer campañas de sensibilización que cambien la dinámica del propio sistema. Es decir, si usted es un paciente, vaya al centro de salud antes de ir al hospital, que será bien atendido. Evolución de las enfermedades y de la población, de seguimiento de enfermedades particulares con un sector concreto, pero además investigación y innovación en el sector sanitario. Todos esos datos que los investigadores han ido recogiendo con tiempo, ahora los sistemas de salud ya los tienen almacenados, con los que podrían ser fuente de nuevos proyectos de investigación básica o incluso investigación
aplicada. Y bueno, lo último ya, el dato es poder, nos va a permitir innovar, cambiar, mejorar y establecer nuevas relaciones con nuestros clientes o con los ciudadanos si somos una empresa o la administración pública y con el entorno. Pues nada más. Muchas gracias. Muito obrigado pela sua apresentação. Nós estamos com o tempo completamente controlado, portanto, eu, sem mais demoras, ia dar então a palavra ao Manel Castro, que vem falar aqui uma outra abordagem, vem falar aqui da inteligência artificial. Obrigado, Valentín. Encantado de estar con vosotros. Bueno, buenos días, buen día. Disculpad. Bien, mi presentación en este caso se va a enfocar en la segunda parte del taller que está más enfocada a la inteligencia artificial. Dori nos ha hecho una exposición, yo creo, bastante clara de todas las posibilidades que nos da este mare magnum de datos que tenemos ahora y cómo las técnicas de analítica avanzada pueden ayudar a las empresas a aplicar y a darle valor a esa información. Y yo me quiero centrar en una parte que venimos a llamar inteligencia artificial y que ahora trataré de aclarar un poco en qué consiste, pero sobre todo centrarme más en qué valor nos puede aportar. Entonces, sí que les voy a presentar en un minuto a mi compañía. Voy a darles una pequeña introducción de la inteligencia artificial, de la definición, de la clasificación, aunque ya hoy se ha venido hablando todo el día y Marc Vidal pues, nos ha dado algunos casos muy gráficos de lo que es la inteligencia artificial. Y luego, bueno, pues veremos algunos escenarios de negocio y de cómo aplicar inteligencia artificial a las empresas. En cuanto a Sopra Steria, la compañía para la que trabajo, pues es un líder europeo en transformación digital. O sea, al final, bueno, pues si ven las cifras son similares a las de Indra. Estamos hablando de 3.800 millones de facturación, 42.000 empleados, 20 países. Lo único que, bueno, pues es una compañía de capital francés y no tan conocida en España. También, pues, con un ámbito de consultoría en múltiples ámbitos, principalmente también en temas de seguridad, consultoría, transformación digital y en distintos negocios en los que, bueno, pues después de 50 años de experiencia, damos una oferta integral a los procesos end-to-end, muy basada en la excelencia, en equipos cada vez más aplicados a metodologías ágiles y con un enfoque muy de negocio, muy especializado en cada uno de los ámbitos de negocio. Y bueno, pues nuestra experiencia aquí en España, ahora mismo somos 3.700 personas en 10 oficinas, tenemos 2 Digilabs, 2 centros de investigación e innovación y bueno, esa es un poco nuestra implantación aquí. Bien. Y nos centramos, como decía, en transformar esos cambios que hablábamos antes en oportunidades, ¿no? Pues con el reto de acompañar a estos clientes en cada uno de sus sectores de negocio en esta transformación digital, en crear servicios innovadores, en ganar en flexibilidad, en reactividad, pues para adaptarnos a todo este mundo de cambio y, como decía antes, a controlar calidad y costes ajustando las necesidades, ¿no? Y para eso, bueno, pues nos apoyamos en el mundo de lo social, IoT, móvil, bueno, y todos estos temas que hemos venido hablando hoy. Y bueno, aquí un mapa de nuestras referencias. En España, por ejemplo, pues para que os hagáis una idea y me perdonáis que os tutee, trabajamos pues para el 80% de las empresas del IBEX 35. Entonces, bueno, entrando ya en la materia, introducción a la inteligencia artificial. Es difícil
dar una definición de inteligencia artificial porque va cambiando. Ahora vamos a dar una que puede ser mejor o peor. Sí que aclarar que esta ponencia no es una exposición académica de qué es la inteligencia artificial, sino más qué posibilidades nos va a dar o cómo podemos utilizarla. Bueno, ¿es la nueva piedra filosofal? Yo, sí que creo firmemente en que esa cuarta revolución industrial está absolutamente basada y el dinamizador de ello va a ser la inteligencia artificial y ahora lo veremos. ¿Es asequible la inteligencia artificial? O sea, hoy por hoy una empresa, una pyme extremeña puede montar un proyecto de inteligencia artificial. Bueno, ahora vamos a ver algo sobre eso. Yo creo que sí, es decir, ahora mismo la tecnología incluso es gratis en muchos casos y podemos acceder a ella y lo que hay es que dar las condiciones favorables pues, para aplicar este tipo de proyectos. Y luego, pues revolución o moda y ya Marc Vidal pues ha hablado mucho de ello, ¿no? En cuanto al tema de la disponibilidad, de la accesibilidad, pues como decía, ahora mismo todos los grandes fabricantes tienen su pila de productos específicos para inteligencia artificial. Muchos de ellos, como digo, son gratuitos. La mayoría son de fuentes abiertas, open source, con lo cual podemos acceder a ellos pues, de una forma bastante accesible. Como decíamos, y Marc pues, ha entrado en muchos de estos temas, yo creo que es importante hablar también de los aspectos éticos, ¿no? Pero al final, algunos insights, ¿no? Pues Europa invertirá 20.000 millones en inteligencia artificial. Gartner, en 2020 la inteligencia artificial creará más empleo del que destruya, lo que había expresado muy bien Marc Vidal. Pero sin embargo nos encontramos a Elon Musk, el creador de Tesla, etcétera, que nos dice que la inteligencia artificial estamos convocando al demonio. Entonces, ya digo, todos esos aspectos éticos, precisamente una de las empresas de Elon Musk, OpenAI, pues han creado un algoritmo que permite, pues con un puñado de palabras, está por ahí la nota también, that can write a fake news handful of words. Con un puñado de palabras hay un algoritmo, un elemento que puede generar fake news de forma aleatoria y pasar el test de Turing y hacer que alguien crea que hay una persona detrás de esa noticia, ¿no? Imaginaos, pues estas tecnologías en malas manos a lo que pueden llegar, ¿no? Con lo cual, la importancia ahí, yo creo que para otros talleres hay que poner uno específico de la ética en las nuevas tecnologías. Y luego, también una noticia que me impactaba el otro día y es que el 40% de todas las startups de inteligencia artificial en Europa realmente no utilizan inteligencia artificial. Entonces, cuidado, que hay muchas empresas, que hay muchos proyectos pues que se ponen la etiqueta de inteligencia artificial porque es una forma de levantar fondos, porque es una forma de ganar clientes, pero no todo es inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí ponía algunas paradojas, ¿no? Hay una paradoja de Moravec que dice que al final, y lo hemos visto también un poco con el caso de Marc Vidal, para un ordenador es muy fácil hacer cosas que para nosotros son casi imposibles, ¿no? O sea, es posible, pues, como hace ya años, pues ganarle al ajedrez, pues a Karpov, pero, sin embargo, es muy, muy difícil caminar como un bebé. Es decir, esa es una de las paradojas de la inteligencia artificial. Más nos ha enseñado, pues el tema del tobillo, o sea, la capacidad de procesamiento que necesita una máquina para dar un salto como el que hemos visto, ¿no? O hablar del surf, en el que efectivamente yo creo que una máquina no conseguirá. Y Google, pues que crea un avanzadísimo cerebro artificial, creo que eran como 10.000 procesadores, y se decide a buscar gatos por Internet. Aquí hay otra paradoja, no se las voy a poder enseñar, pero si
si se ponen en Google Fotos, si le ponen a buscar imágenes de fotos, saben que Google Fotos ahora mismo tiene reconocimiento de imágenes, pueden buscar cualquier tipo de imagen dentro de sus propias fotografías. Yo le puse a buscar gatos dentro de mis fotos y me apareció una foto de un conejo, una foto de un perro, una foto de un mapache y efectivamente una de un gato, pero que era de una imagen. Entonces, oye, pues por mucha inversión, por mucho procesamiento, al final algo tan sencillo, pues como que mi sobrino de 2 años le pones 10 fotos y te sabe decir dónde está el gato, para la inteligencia artificial no es tan sencillo. Y estamos hablando de Google, que es el pionero en esto. O aspectos también que la inteligencia artificial nos lleva, y es que, también Dori lo estaba hablando antes, al final uno de los aspectos más importantes es la búsqueda de patrones, la búsqueda de comportamientos. Pero claro, al final nos centramos, nos olvidamos de la causalidad, es decir, al final buscamos la correlación dentro de los algoritmos, pero nos olvidamos de la causalidad. O sea, al final una máquina puede detectar un cáncer en una mamografía de forma más eficiente que cualquier radiólogo. Ha habido varios concursos en eso, pero no te va a saber decir por qué dentro de una mamografía detecta pues que hay algún tipo de patrón extraño, algún tipo de anomalía. El porqué de esa causa es lo que no te pueden llegar. Reconoce el patrón y conoce que ahí hay algo pues que diverge, pero no es capaz de identificar el porqué, ¿no? Y hay una página por ahí muy curiosa que es Spurious Correlations, en la que, por ejemplo, pues se llega a correlaciones como que el gasto en Estados Unidos en ciencia, espacio, investigación espacial y tecnología, pues tiene una correlación del 97% con los suicidios por estrangulamiento y asfixia, ¿no? Bueno, pues una máquina nos puede llegar a pensar que ambos patrones están relacionados. Tiene que haber alguien detrás pues que le diga que realmente eso es una correlación, pero no puede haber causalidad. Bien, la definición que decíamos antes, al final, lo ha dicho Marc, es la ingeniería de crear máquinas inteligentes que piensen o que actúen como personas. No entramos más en esta parte de la definición. Aquí intentaba hacer una clasificación de las técnicas o las áreas de la inteligencia artificial, pero la verdad es que es algo continuamente cambiante. Es decir, ahora podemos estar hablando de Smart Machines, hablamos de Deep Learning, hablamos de Machine Learning, hablamos de redes neuronales, pero todo eso dentro de 10 años estará completamente obsoleto o dentro de 3, con lo cual la clasificación se hace difícil. Con lo cual, vamos a entrar mejor en cómo aplicarla, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que puede aportar valor. O sea, al final tenemos que buscar cómo podemos reducir costes operativos con la inteligencia artificial, cómo incrementar nuestra eficiencia en la operación. Podemos reducir costes, podemos mejorar nuestra eficiencia. Vamos a intentar ver cómo expandir una oferta, cómo encontrar nuevos canales, cómo encontrar nuevos modelos de negocio, como se decía en las ponencias de esta mañana, o cómo mejorar ese user experience, ¿no? Cómo mejorar esa experiencia o el customer experience, esa experiencia de nuestros clientes. Entonces, bueno, aquí pongo algunos posibles casos en cada uno de esos ámbitos, ¿no? Pues al final, en toda la parte de experiencia de usuario y de cliente, pues tenemos todos los asistentes virtuales. Traía un ejemplo, pero no lo vamos a poder ver. El Customer Path o el Customer Journey que hablaban antes, temas de soporte al cliente, es algo en lo que se está trabajando ya mucho y hay muchísimo avance. En temas del aseguramiento de contratos complejos, ya en la parte de eficiencia operacional, herramientas de soporte a las ventas, todo el tema de prevención de riesgos, sistemas antifraudes, nuevos servicios de soporte al negocio en la toma de decisiones, buscando esos patrones, buscando esas mejores decisiones, temas de pricing, temas de este tipo de cuestiones en las que tomar decisiones de negocio basadas pues en el soporte de esa inteligencia artificial, o nuevos servicios pues
el producir nuevos documentos legales, el tema del self-service de la autoayuda y luego todo lo relacionado con la gestión del lenguaje natural, ¿vale? O sea, el poder, esa interfaz hombre-máquina, basarla cada vez más en los asistentes pues, de lenguaje natural. Y bueno, aquí ponía pues algunos casos de uso más, ¿no? Vamos a ver, pues eso, en relación con el cliente, el que te pueda enrutar dinámicamente los emails pues, de nuestro sistema de soporte pues, a las áreas afectadas, chatbots, llamadas automáticas, detección de fraudes, que es uno de los casos que sí le quiero presentar, el asesoramiento en directo a un comercial a la hora de tomar una decisión, o por ejemplo, un caso que, bueno, está en la siguiente, un caso aquí muy cercano, que está promoviendo la Junta de Extremadura, que es el proyecto Medea, que va a llevar a un médico a prescribir de forma inteligente un medicamento en función de los antecedentes del paciente, de sus componentes genéticos, etcétera, y es una ayuda en línea al médico, ¿no? Entonces, bueno, este es un proyecto pues con una inversión de 5,5 millones de euros, aquí Made in Extremadura, que está gestándose ahora, en el que, bueno, pues les invito a conocerlo porque es realmente interesante. Y sí que quería enseñarles un caso concreto de negocio. Traía 3, pero por el tiempo pues es un poco complicado. Voy a poner el que está en español y que trata de la detección de fraude. En la actualidad los datos subyacen a casi todas las actividades humanas, mejorando la vida de las personas, los procesos de negocio y la sociedad en general. Los 2,5 trillones de bytes generados cada día en el mundo permiten definirnos como la era del dato, y los ciudadanos nos definimos por esos datos generados. Esta información ha motivado la aparición de tecnologías como Internet de las Cosas, Deep Learning, Blockchain o tecnologías de analítica de negocio como el Data Science y el Big Data, gracias a las cuales las empresas pueden transformar la información caótica en conocimiento útil. Pero aparte del sector privado, estas tecnologías se están utilizando en el sector público para promover una relación más cercana con el ciudadano y para luchar contra el fraude. Nace así el modelo antifraude de Sopra Steria, que monitoriza el comportamiento de una base de datos de 70 millones de contribuyentes y 300 millones de relaciones entre ellos con el objeto de diferenciar a los honrados de los defraudadores. Pero para interpretar tal cantidad de información, una mente humana necesitaría miles de horas de trabajo e intuición. El modelo antifraude Sopra Steria aplica para ello diferentes tecnologías basándose en 2 hipótesis principales. La primera es que todos los defraudadores se parecen entre sí. En un conjunto de datos estructurados se aplican algoritmos de Machine Learning en búsqueda de patrones. Cada caso se compara con los demás y se representa, según su parecido, en forma de una distancia D. Estas generan una nube de puntos en la que se detectan visualmente patrones diferenciados. Otra hipótesis es que los defraudadores colaboran entre ellos y aprenden unos de otros. En esta situación se aplican los análisis de redes con el conjunto de las relaciones familiares, societarias y comerciales de los casos de estudio. Al visualizarlo con esta tecnología, se pueden detectar zonas con mucha densidad y las que tienen, por ejemplo, un índice de aislamiento en la red comercial mayor al 70% serían sospechosas de trama de blanqueo. Además, las tecnologías de Machine Learning y análisis de redes pueden complementarse entre sí, dando lugar a algoritmos híbridos para análisis más completos. Gracias a estas tecnologías se detectan unas 200 tramas anuales que mueven cientos de millones de euros y con un acierto de más de un 90%. Bueno, aquí tienen uno de los escenarios, no sé si nos tranquiliza o nos inquieta. Ya digo, no voy a mostrar los otros ejemplos, pero sí que, como el tiempo se ha terminado, sí que quería plasmar un poco lo que yo considero las claves de cómo abordar un proyecto de este tipo. Y para mí, lo crucial
es elegir un caso de uso, un caso de negocio adecuado. Tenemos que tener muy claro un apartado, lo decían antes, un proceso en el que queramos corregir algo en la compañía, querramos mejorar algo. Buscarnos una buena estrategia de partners, buscarnos un socio tecnológico, una empresa que nos acompañe, que puede ser una empresa especializada, puede ser una empresa más generalista, puede ser una empresa de negocio. Decidir una arquitectura tecnológica de las muchas que les he mostrado antes y luego, y sobre todo, elegir un equipo multidisciplinar. Estos son proyectos muy ágiles en los que hay que trabajar entre todos, negocio y tecnología, aplicando el escenario en bucles muy rápidos y con una metodología muy ágil para de verdad obtener valor. ¿De acuerdo? Bueno, termino entonces aquí, el tiempo ya nos ha comido. Gracias. Bom, nós já queimamos aqui o tempo que tínhamos disponível, mas eu creio que, se aqui a organização permitir, ainda iríamos abrir aqui um pequeno período, muito pequeno, para uma ou outra pergunta muito rápida. Portanto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estaríamos agora disponíveis para isso. Sí, mira, lo primero, daros las gracias por las intervenciones, me han gustado mucho y son bastante aleccionadoras. Entonces, me gustaría comentar con Manuel, y me ha encantado que al hablar de tecnología se refiera a intentar responder algunas preguntas filosóficas, ¿no? Es decir, hemos pasado de preguntarnos cosas filosóficas a tecnología y volvemos otra vez a la filosofía porque nos enfrentamos a grandes desafíos ahora mismo, ¿no? Cambio climático, temas de inteligencia artificial y por lo menos la sensación que yo tengo es que nos estamos centrando mucho en resolver cuestiones tecnológicas y a lo mejor dentro de 30 años no existe el planeta. ¿Cómo podríamos hacer para girar y que toda esa potencia tecnológica pudiera resolver esos problemas graves, ¿no? que tiene ahora mismo la humanidad y el planeta completo, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que ahí la clave la ha dado un poco también Dori. O sea, al final, para mí es muy importante todo lo que es el Green Technology y el concepto Smart, principalmente yo creo que en dos ámbitos, en el transporte, el Smart Transport. O sea, al final, lo veíamos antes también con Marc, es inviable mantener este tráfico, la movilidad tiene que cambiar y si no, no hay forma. Otra, pues el tema de las ciudades inteligentes, está claro. Y luego el sí que poner a la investigación a detectar casuísticas, a detectar patrones, a detectar posibles problemas, bueno, pues a toda esta potencia de la inteligencia artificial, de los algoritmos, pues para tratar de prevenir o predecir cómo se puede comportar cierto ecosistema, cómo se puede comportar un ámbito concreto, pues para tratar de medir o de poner las barreras, pues para que esto ocurra, ¿no? Esa es un poco mi visión, ¿no? Muito obrigado. Peço desculpa, ainda quer dizer mais alguma coisa? No. Perfecto, gracias. Ok, pronto. Nós estamos, de facto, aqui com o tempo completamente controlado, já ultrapassámos o tempo, portanto, eu iria dar por encerrado aqui este workshop, agradecendo a vossa presença, agradecendo também a presença dos nossos convidados e espero que tenham que saiam daqui mais elucidados do que é aquilo de Big Data, estes conceitos todos da inteligência artificial, de Data Analytics, etc. Muito obrigado pela vossa presença.